Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Hola Ariana, hola York, hola Roger, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esperando que se encuentren muy bien allá en la comunidad de sus hogares, pues les doy la bienvenida a nuestra clase de literatura de hoy, miércoles 18, ¿no? 18 de febrero. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Muy bien. Chicos, voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la diapositiva? Ujú. ¿Listo? ¿Se puede ver? Bien, chicos, a ver, ya estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar ahí la diapositiva? Si no hay ningún inconveniente. Ariana, George, Roger, se puede ver, ¿no? Ah, bacán. Listo, George. Oh, excelente, campeón. Muy bien, hijo. Gracias, Roger. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio, chicos, al tema de la semana número 6. ¿Ok? Recuerda que estamos en un super repaso, ¿no? Estamos en un recuento fugaz, en un recuento rápido de los principales temas de literatura. Y hoy, pues, en la semana 6 nos corresponde trabajar la literatura peruana. ¿Ok? Algunos temas importantes de la literatura peruana. Así que comenzamos. Esto es bastante amplio, la literatura peruana es amplia, por lo que no debemos demorar, ¿no? En iniciar el tema. ¿Ok? Empezamos entonces, chicos. Bien, a modo de introducción, jóvenes, solo para recordar que la literatura peruana, ojo, tomen nota. San Marcos puede preguntarte cuál es la principal característica de la literatura peruana. Ok, recuerda que la literatura peruana es principalmente una literatura heterogénea, ¿ya? Heterogénea y también, ojo, heterogénea y también pluricultural, ¿no? O multilingüe si quieres, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos que es heterogénea la literatura peruana? Porque abarca una diversidad de manifestaciones, ¿no? Que van desde lo oral a lo escrito. Ya, ojo, la heterogeneidad tiene que ver con la variedad de lo oral y lo escrito. Y en cuanto al multilingüismo, a la pluriculturalidad, pues recuerda que en el Perú existen una gran cantidad de culturas aborígenes, autóctonas, y cada una de ellas ha desarrollado su propia literatura, pues, ¿no? Por lo tanto, repito, característica importante de la literatura peruana, la heterogeneidad y la pluriculturalidad. ¿Ok? Ahora, el proceso histórico. Recuerden, muchachos, la literatura peruana atraviesa por momentos históricos bien marcados, ¿no? El primer momento es antes de la llegada de los españoles, o sea, la época prehispánica, ¿no? Acá tenemos la época prehispánica, ¿ok? Antes de 1532. Recuerda que en la época prehispánica se incluye a todas las literaturas que son propias, autóctonas del Perú. ¿Ya? Y en muchas ocasiones se les rotula bajo el nombre de literatura quechua. ¿Ok? Ojo, pero esa literatura quechua, repito, aclarando, está antes de la llegada de los españoles, ya prehispánica. Porque también hay literatura quechua colonial y también hay literatura quechua republicana. Hay que saber distinguir, ¿ok? Entonces, primer momento, la literatura quechua prehispánica, ¿ok? Luego, ya con la llegada de los españoles, se da la instauración de la colonia, el virreinato. El Perú depende de España políticamente, ¿no? Entonces, dentro de la colonia también hay manifestaciones literarias, pues, ¿ok? Así tenemos en un primer momento la literatura de la conquista. Llegan los españoles, hay un profundo cambio, no solo en lo político, sino también en lo cultural, ¿no? Los españoles traen la escritura, ¿ok? Y con esto hay una nueva vertiente, una nueva forma de hacer literatura en el Perú, ¿no? Que hasta ese momento solo era oral, ¿ya? Ahora, durante toda la colonia se van a desarrollar movimientos como el Renacimiento, como el barroco, ¿ya? El Renacimiento y el barroco principalmente, ¿de acuerdo? Y luego, al final de la colonia, ya finalizando el virreinato, la colonia,
llega la literatura de la emancipación, pues, ¿no? De la emancipación, que abarca desde 1780, cuando Tupac Amaru se revela, y pues se prolonga hasta 1824, ¿no? Que se da la batalla de Ayacucho, ¿no? La que sella la independencia de América, pues. ¿Ok? Una vez enmarcada o lograda la independencia, da inicio a un nuevo momento, ¿no? La literatura republicana. Y dentro de la literatura republicana, que es la que actualmente, ¿no? El periodo en el que estamos actualmente, ¿ya? Dentro de esta literatura encontramos los distintos movimientos, bueno, empezando por el costumbrismo, romanticismo, realismo, modernismo, vanguardismo, indigenismo, narrativa del 50, del 60, narrativa actual. ¿Ok? Entonces, son varios movimientos que están dentro del último periodo que es la literatura republicana. ¿Ya, jóvenes? Y bien, este es el panorama, así, a grandes rasgos. Ahora veamos, a ver, vamos a ver aquí, ya. Un pequeño recuento de la literatura quechua prehispánica. Recuerden, jóvenes, que la literatura quechua prehispánica era agraria, era oral, ¿ya? No había escritura, ¿de acuerdo? Y sobre todo, habían dos tipos de literatura, ¿no? Una literatura de la nobleza oficial, ¿ya? La cortesana, dirigida por el amauta, el poeta de la nobleza, y una literatura popular, una literatura dirigida al pueblo, pues, ¿ok? Donde el poeta se le conocía como arabiku, ¿ya? El arabiku. Entonces, dos tipos de poetas, no se olviden eso, por favor, ¿ya? ¿Y cuáles son las manifestaciones prehispánicas, profesor? Bueno, tenemos los mitos, las leyendas. Esos mitos y leyendas por primera vez se llevan a la escritura una vez que han llegado los españoles, o sea, en la colonia. Y el primer libro de mitos y leyendas del cual tenemos noticia es Dioses y Hombres de Guarochirí. Un libro que cuenta mitos y leyendas en quechua, ¿ya? En quechua. Que luego va a ser traducido incluso por José María Arguedas, mucho más adelante, pero no. En fin, entonces tenemos la literatura quechua. Ahora, en la colonia también se dio el teatro quechua. Y ahí destaca la obra Ollantay, pues, ¿no? Ollantay, ¿no? La historia del general Inca que se enamora de una princesa, de una ñusta, pero por razones sociales no les permiten estar juntos, ¿no? Recuerden que en esta obra el personaje que representa el autoritarismo es Pachacútec, el padre de Cusicoyu, ¿no? Ollantay se revela, ¿ok? Se revela, uno, por el poder, ¿ya? Para tomar el poder, el control del imperio y así cambiar las normas, ¿no? Y dos, se revela también por el amor, pues, ¿ya? Porque él quiere estar con Kusikoi, pero no le permite el poder establecido, ¿de acuerdo? Bueno, recuerden que al final, Ollantay y Kusikoyur, los dos enamorados, pues van a lograr juntarse también con Imazumak, ¿no? Su hija. ¿Ok? Recuerden que Ollantay es un drama compuesto en quechua. ¿Ok? Drama en quechua. ¿Ya? Tiene un final feliz, evidentemente, ¿no? Muy bien, bueno. Esos son los datos con respecto a Ollantay y la literatura quechua. Seguimos pasando, recordando. Y bien, llega la conquista, campeones. La conquista, siglo XVI, ¿no? Año 1532. ¿Ok? Con la llegada de los españoles, chicos, con la llegada de los españoles llega la escritura y también llega un tipo de texto, ¿no? A estas tierras, la llamada crónica. ¿De acuerdo? La crónica. Entonces, la crónica va a ser el texto propio de la conquista. Y la crónica nos da a conocer los hechos más importantes, pues, de la conquista. Ahora, ¿qué características tuvieron? Un momento los vamos a dar a conocer. Antes, veamos, pues, características generales de la conquista. ¿Ya? En primer lugar, se da el proceso de transculturación, esto es el encuentro de dos mundos, ¿no? El incaico y el español.
y obviamente el resultado de este encuentro, de esta unión, que es el mestizaje. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto importante a tener en cuenta en la conquista, la transculturación. Segundo, una visión parcializada de los hechos. Chicos, si bien es cierto, se escriben las crónicas, ya, con un valor histórico, testimonial, ¿de acuerdo? Pero los cronistas cuentan, digamos, partiendo desde su subjetividad, pues, partiendo desde su opinión, lo que ellos creen que es correcto. O sea, no tienen las crónicas objetividad, no, carecen de ello. Por eso la crónica no es un libro de historia. ¿Tiene un valor histórico? Sí, tiene valor histórico porque es un testimonio de un determinado momento, pero no es un libro histórico, ¿ok? Ya no tiene la objetividad. Los hechos que nos cuentan en las crónicas están cargadas del sesgo, pues, ¿no? De la ideología, de la subjetividad del autor, ¿ok? Así, por ejemplo, el español no te va a contar, pues, todas las tropelías que cometieron aquí, ¿no? El Inca te va a contar desde su punto de vista de víctima, pues. Ya el mestizo va a tratar ahí de encontrar un punto en común, ¿no? Un punto medio ahí entre la versión española, la versión incaica, ¿no? Entonces, las crónicas nos dan una visión personalizada, apasionada. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene un carácter testimonial, lo que ya lo mencionaba, chicos. Las crónicas no son documentos históricos, ojo, ¿ya? Pero tienen un valor histórico. O sea, no es historia en sí, ¿no? No es historia, porque le falta objetividad, pero sí nos dan a conocer cómo vivieron desde el punto de vista de esos autores, cómo se dio la conquista. ¿Ok? Y por último, chicos, se cultivaron la copla y la crónica. Bueno, la crónica básicamente en una vertiente culta, ¿ya? En cambio, la copla era cultivada por los soldados, ¿no? Los militares, ¿ok? Hubo tres tipos de cronistas, españoles, mestizos e indígenas. Y recuerda que el cronista del quien te preguntan es el mestizo, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ok? Chicos, con respecto al Inca Garcilaso de la Vega, recuerden que su obra más importante es Comentarios Reales. Esta obra está dividida en dos partes, ¿no? La primera parte que se titula Comentarios Reales y en la que me habla toda la historia del incanato, del imperio. ¿Ok? Ojo, la primera parte solo me habla del imperio y tiene un afán polémico, chicos. En la primera parte, el autor quiere corregir a otros cronistas que han hablado de la época incaica, pero que han hablado desde un punto de vista externo, pues. ¿Ok? Españoles que han hablado de los incas no entienden a los incas. En cambio, Garcilaso de la Vega dice, oye, yo soy descendiente de los incas. Ah, mi madre fue una inca, por lo tanto, yo tengo la autoridad para hablar de los incas. ¿Ok? Eso es como la base de su competencia, ¿no? Para que él pueda plantear el tema del incanato. ¿Ok? Entonces busca corregir a otros cronistas, ¿no? Y nos habla todo acerca del Imperio Incaico. ¿Ok? En la primera parte, que se llama Comentarios Reales, ¿no? En la segunda parte, chicos, titulada Historia General del Perú, ojo, acá cambia el título, ya no me habla de los incas. Acá en la segunda parte más bien nos habla acerca de la conquista y particularmente las guerras que se dieron entre los conquistadores, pues la guerra civil española, ¿ok? Entre españoles, ¿no? Esta segunda parte, Garcilaso lo escribe principalmente porque quiere, ojo, quiere limpiar el nombre de su padre. Ya recuerden que su padre, el español Sebastián Garcilaso, había sido acusado de traidor a la corona. Entonces Garcilaso escribe esta segunda parte con el objetivo de demostrar, de probar que su padre no fue un traidor. ¿Ok? Ojo, entonces ahí tenemos un motivo psicológico, ¿ya? Un motivo psicológico que es limpiar la imagen paterna. ¿Ok? Y repito, nos habla todo acerca de la conquista, particularmente la guerra
entre conquistadores. ¿Ya? Bien, datos adicionales. Garcilaso, chicos, nos muestra su profunda formación humanística a través de su saber enciclopédico, ¿no? También utiliza fuentes orales. Ya, de hecho, sus crónicas están basadas en la oralidad, pues, ¿no? En sus fuentes orales, dado que él ha escuchado a indios, a incas, hablar del imperio. Entonces, esa es la principal fuente que él utiliza. ¿Ok? Y bueno, hay una pequeña observación dentro de la obra, ¿no? El gran problema es que Garcilaso, sobre todo en la primera parte, chicos, nos habla de una manera idealista del imperio incaico. O sea, nos presenta un imperio pues casi perfecto, ¿ok? Una sociedad casi perfecta. Y cuando sabemos que eso no existe, pues. ¿Qué está ocurriendo ahí? Garcilaso está dando su subjetividad. ¿Ok, chicos? Entonces, esto es los comentarios reales, ¿ya? Después de la conquista, la colonia y la emancipación jóvenes, llega al Perú el costumbrismo. Recuerden que el costumbrismo es la primera corriente literaria de la República. No olvides eso. Y además, dentro del costumbrismo, lo que se busca es criticar algunas costumbres. ¿Ya? Criticar algunas costumbres a las que se consideraba, pues, inapropiadas, incorrectas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las chicas no elijan a sus parejas, sino sean los padres las que elijan a sus parejas. ¿Ok? O una mala costumbre, ¿no? De las chicas que prácticamente, pues, digamos, se preocupaban solo en su aspecto físico. ¿Ok? O la fanfarronería de los militares peruanos, pues. Ah, según ellos son los mejores generales del mundo. En fin, ¿ok? Entonces, en el costumbrismo lo que se critica es ciertas costumbres, ¿ya? Y por ello vamos a señalar que el costumbrismo tiene un afán didáctico, busca dar enseñanzas, sus obras tienen una enseñanza, ¿ok? Ahora bien, el costumbrismo nos habla de la realidad inmediata, ¿ok? Nos habla de las costumbres, ¿ya? De la realidad inmediata, ¿no? Critican la política, la coyuntura política y los sucesos del día a día, ¿no? Los autores costumbristas, pues, tienen una marcada inclinación política. Algunos son conservadores, otros son liberales, ¿ya? Y entre ellos, pues, se atacan, se burlan, ¿no? El uno del otro. Influencia del neoclasicismo, claro que sí. De hecho, dan enseñanzas, recuerda, tratan de dar enseñanzas, de educar, emplean el humor, la ironía para criticar y cultivan principalmente la sátira, la burla y también la comedia, ¿ya? La comedia, el teatro, ¿no? Como vehículo de educación, ¿ok? Y bueno, dentro del costumbrismo, chicos, la obra que destaca, la obra que tú conoces es Ñacatita, ¿sí o no? Ah, la historia de la vieja chismosa, ¿te acuerdas? Ñacatita es una comedia costumbrista, no te olvides. Comedia costumbrista que busca criticar el matrimonio por interés, por conveniencia, pues. También critica la falsa religiosidad, ¿no? Porque la beatita, la monjita que participa aquí es chismosa, es hipócrita, es interesada, ¿no? Entonces critica la falsa religiosidad, ¿ya? Y sobre todo también critica pues a la fanfarronería, ¿no? En la figura de Don Alejo, un hombre pues que aparenta, ¿no? Ser de la aristocracia, cuando en realidad era un vividor nada más, ¿ok? Un aprovechador, ¿no? De hecho, sus intenciones al final van a ser reveladas gracias a otro personaje, ¿no? Que es Don Juan, ¿ok? Bueno, recuerden que en Ñacatita el autor utiliza elementos de la oralidad, es decir, refranes, giros criollos, ya no lo olviden, eso es importantísimo. San Marcos te puede preguntar sobre eso, ¿de acuerdo? También está peruanismo, ¿no? Uso de peruanismos, ya, extranjerismos, para un poco criticar o parodiar a la figura de Don Alejo, ¿ok? Y pues bueno, en la obra se respetan las unidades clásicas, es decir, tiempo, acción y espacio, un solo tiempo, una sola acción, un solo espacio, ¿no?
Y se emplea el uso bueno, se usa el Deus Ex Machina, ¿no? Es decir, la ayuda divina. ¿Ok? El personaje que con su aparición logra solucionar todo el conflicto que hay en la obra, pues, ¿no? Y bien, para recordar nada más, campeones, Don Alejo es un hombre viejo que quiere casarse con Juliana. Juliana es joven y está enamorada del muchacho Manuel. Manuel es huérfano, ha sido criado por los papás de Juliana, ¿ok? Ya es huérfano y no tiene aparentemente nada. Por eso la madre de Juliana no acepta a Manuel. Rufina, que es la mamá, ¿no? Es una mujer interesada, pues, que quiere casar a su hija con don Alejo, porque este aparenta tener riqueza, ¿no? Pero ¿cómo así llega don Alejo a la casa? Pues gracias a las intrigas de la vieja chismosa, Ñacatita, ¿no? De Ñacatita, ¿ok? Ocurren los hechos en una casa de clase media. Los personajes son clase medieros, no te olvides, ¿ya? Y bueno, Juliana se revela, no quiere casarse, pese a que su madre le quiere imponer, ella se opone, ¿no? Hasta que al final, solo al final, se descubre que don Alejo era un fanfarrón, un engañador, ¿no? Y pues lo botan de la casa y Juliana y Manuel por fin pueden estar juntos al final de la obra. ¿Por qué le permiten estar juntos al final? Porque don Manuel, no, claro, el muchacho Manuel, demostrará que no es tan pobre, pues, ¿no? Que tiene una herencia. ¿Ok? Rufina, al ver la herencia, recién acepta al joven Manuel como pareja para su hija. ¿Ok? Y bueno, chicos, eso es un súper recuento de la literatura peruana hasta el costumbrismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, campeones? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Ok, ninguna pregunta. Vayamos entonces nosotros a la primera preguntita. A ver, hijo, ayúdame, vamos. ¿Cuál es la respuesta en la primera pregunta? A ver. Vamos, chicos, dice. La literatura de la conquista es el conjunto de obras que registran los hechos y acontecimientos que ocurrieron durante el proceso de llegada, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien me ha dado su respuesta? Oh, Génesis, gracias por la pregunta. El otro autor importante dentro del costumbrismo es Felipe Pardo y Aliaga, Génesis. ¿Ya? De hecho, en el costumbrismo hay dos vertientes. Una vertiente anticriolla, o sea, que está en contra de la independencia, en contra de la república, ¿no? Y el autor es Felipe Pardo y Aliaga, ¿de acuerdo? Y la otra vertiente es la vertiente criolla, que está a favor de la independencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí el autor es Manuel Asensio Segura. Sus dos serían los autores más importantes, Génesis. ¿Ok? Gracias por la pregunta, hija. Muy bien. Listo. Roger me dice acá la A. Ajá, perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál será la respuesta aquí, muchachos? Veamos. Dice, ¿predominan los temas de carácter histórico más que los ficcionales? Sí, ¿verdad? Los temas de carácter histórico, lo testimonial, pues, ¿no? Esto sería verdadero, ¿no? La crónica es una obra de carácter histórica por lo testimonial que tiene. Sería verdadero, ¿no? La dos, ¿es una literatura de carácter oral? ¿La literatura de la conquista es oral? No, ¿no? Esto es falso. Falso. ¿Se presenta el fenómeno de la transculturación en el campo literario? ¿La transculturación, chicos, se da o no se da? Claro que sí, ¿verdad? Claro, sí se da, pues, ¿no? Ya recuerda esto de la mezcla, ¿no? De lo español, lo indígena. En literatura se ve eso, claro, a través de las crónicas también, ¿ya? Y la cuatro, las especies literarias más destacadas son coplas, cantares y epopeyas. No, coplas sí, pero cantares y epopeyas no, porque acá en el Perú no hay mayores obras de esas especies, ¿ok? Por lo tanto, la última sería falsa, ¿no? Tenemos verdadero, falso. ¿Cuál es la clave?
A ver, la clave sería la B. ¿Ok? Ahí está la clave. ¿Ya? Bebecita. Vamos, la número 2, chicos. Pregunta número 2. La crónica, la crónica es una especie literaria que se caracteriza por recopilar hechos históricos, ¿no? Narrados en forma cronológica, de ahí que se llame crónica, ¿no? Se destacó en el contexto de la literatura de la conquista. Identifique qué proposición no corresponde. Jóvenes, no corresponde. Vamos, ¿cuál será la respuesta, chicos? Que no corresponde a la crónica. ¿Presentan un carácter testimonial? Esto sí, ¿verdad? Esto sí. A diferencia de la historia, las crónicas carecen de visión crítica, también, ¿no? Es subjetiva, acuérdate. C. Los relatos de las crónicas están marcados por el estilo y la personalidad del autor, también, ¿no? Esto es verdadero. Incorpora elementos de la naturaleza, el paisaje y la cultura autóctona, claro, van a hablar de América, pues. Esto es verdadero. Las crónicas primitivas o soldadescas alcanzan su perfección de estilo. No, pues si son crónicas soldadescas, los soldados, muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo pueden alcanzar su perfección de estilo? Evidentemente, esto es lo incorrecto, lo que no corresponde. ¿Ok? Por lo tanto, chicos, ¿cuál es la clave? Vamos, necesito su participación, campeones. En la número 2, ¿cuál es la respuesta, chicos? Ajá. Gracias, Génesis. Perfecto, hija. Vamos, chicos, no tengan miedo. Vamos. La respuesta sería enanito, ¿no? Enanito, enanito, ¿ya? Ahí está. La E. ¿Ok? La E. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Entonces pasamos a la número 3. ¿Ok? Número 3. Ya. Vamos, chicos, de forma rápida. Completa el siguiente enunciado con respecto a la obra más representativa del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Los comentarios reales, dice. Presenta dos partes. La primera parte nos relata, jóvenes, ¿de qué nos habla la primera parte? Recuerden, la primera parte nos habla todo acerca del Imperio Incaico. Administración, organización, religión, etcétera. Costumbres, ¿no? Del Imperio Incaico. ¿Ya? Y la segunda nos habla acerca de las guerras entre conquistadores. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta correcta en esta pregunta, muchachos? Ajá, ahí está. Roger me dice Ok, Roger, gracias. Muy bien, gracias, hijo. Perfecto, Roger. Correcto, campeón, ¿no? La respuesta sería casita, pues, ¿no? La primera parte me habla sobre la historia del pasado incaico y la segunda sobre la guerra entre conquistadores. Ya, nada más, listo. Pregunta número 4. Es así que, residiendo mi madre en el Cusco, su patria, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes y parientas que de las crueldades y tiranías de Atahualpa, como en su vida contaremos, escaparon, en las cuales visitas siempre sus más ordinarias pláticas eran tratar del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio. Chicos, en este fragmento se evidencia principalmente. ¿Qué se aprecia en este fragmento? Ah, vienen los parientes de mi madre y cuentan, dice, ¿no? Cuentan, platican sobre el origen de sus reyes, de sus incas. Por lo tanto, aquí tenemos que el autor se basa en fuentes orales, ¿no? Se basa en fuentes orales. ¿Ya? Por lo tanto, chicos, la respuesta sería enanito, ¿no? La E. ¿Ok? Ya, ¿de dónde sacamos esto?
el autor está contando, ¿no? Que iban a visitar a, a su mamá, ok, sus parientes, y ellos le contaban, le platicaban sobre los incas, ¿no? Por eso se destaca las fuentes orales en que se basa el autor para escribir su obra. ¿Ok? ¿Queda claro? Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Ok, parece que sí, ¿no? Continuamos. Pregunta número 5. Ya. Gómez Suárez de Figueroa, renombrado como Inca Garcilaso de la Vega, a partir de 1563, dice, ¿no? Fue escritor, historiador y militar, nacido en el Perú. En su obra cumbre, Los Comentarios Reales, publicada en 1609, el autor se muestra como escritor competente. Él dice, oye, yo soy competente, yo te puedo hablar de la verdadera historia de los incas. ¿Por qué motivo? ¿Ah? ¿En qué se basa para decir que él es el indicado en hablarnos del imperio incaico? En qué se basa? Jóvenes, recuerden que él se basa, a ver, Roger. Correcto, excelente, Roger. Bacán, hijo. Muy bien, campeón. Vamos, ¿qué dicen los demás? Génesis, ¿qué dices, hija? ¿Cuál será la respuesta? ¿En qué se basa él para decir, oye, yo les voy a contar la verdadera historia de los incas? Pues básicamente en su procedencia familiar, ¿no? Oye, yo soy descendiente de los incas, soy mestizo, por lo que puedo hablarte, ¿no? De los incas, ¿ok? Y además soy una persona culta, preparada. Ya, la respuesta sería en la número 5, enanito, enanito, ¿ok? Muy bien. Ahora, en la número 6, la segunda parte, ajá, acuérdate, la segunda parte de los comentarios reales, ¿no? Se publicó en Córdoba, España, a continuación de los comentarios reales, ¿no? Ya, me dice, reconozca las proposiciones correspondientes a esta obra. Chicos, ¿cuál de los enunciados tienen que ver, se relacionan con la segunda parte? Empezamos. Se titula Historia General del Perú. La segunda parte se titula Historia General, ¿sí o no? Ah, ¿qué dices? Claro, correcto, correcto, Génesis, verdadero, muy bien. Dos, ¿existe una motivación psicológica del autor? O sea, ¿el autor lo escribe porque está buscando algo? Sí. ¿Qué buscaba? Defenderla o limpiar la imagen paterna, ¿no? Correcto, muy bien, Génesis, también es verdadero. Busca reivindicar la figura de parientes maternos. ¿Parientes maternos? No, pues, en absoluto, ¿no? Lo que él busca es limpiar la figura paterna, no materna. Cuatro, ¿es un libro que solo se enseña aspectos históricos, excluyendo elementos literarios? No. ¿Ya? De hecho, Garcilaso hace énfasis, ¿no? En el estilo que él emplea, tanto en la primera y en la segunda parte. Por lo tanto, la cuarta también sería falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Uno y dos, ¿no? La respuesta sería alianza, ¿no? Ahí está, alianza, alianza, ¿no? Listo, muchachos. Pregunta número 7, jóvenes. Vamos, la 7. Dice. Escribimos solamente del imperio de los incas, sin entrar en otras monarquías, porque no tengo la noticia de ellas que de esta. En el discurso de la historia protestamos la verdad de ella, y que no diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles que la tocaron, en parte o en todo, que mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento. Muy bien. A partir de este fragmento, ¿qué características se puede apreciar? Escribimos solo del imperio de los incas, sin entrar en otras monarquías, porque no tengo noticias de ellas. O sea, oye, yo no soy testigo de las demás monarquías, yo soy testigo de la incaica, por eso te hablo de los incas, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta?
¿Qué característica de la crónica de la conquista se puede afirmar? Y la respuesta, chicos, sería casita, ¿no? Casita, pues, ¿no? De hecho, destaca el valor sustancial de la crónica, ya que es su valor histórico, pero desde el punto de vista testimonial. ¿Ya? Desde el punto de vista testimonial, ¿no? Acá claramente lo indica el narrador, ¿no? Dice, sin entrar en otras monarquías, sin entrar en otros pueblos, porque no tengo noticias de ellas que de esta, pues. O sea, yo no sé nada de esas otras monarquías, reinos. En cambio del imperio incaico sí sé. Ahí está rescatándose su valor histórico y testimonial. ¿Ok? Listo. La respuesta sería casita, ¿no? Ahí está. Y en la número 8, chicos. Vamos. La número 8. Pasados algunos años, aunque pocos, volvió el Inca Yoque Yupanqui a la conquista y reducción de los indios. Que estos incas, como desde sus principios, hubiesen echado fama que el sol los había enviado a la tierra para que se casen los hombres de la vida ferina, perdón, sacasen a los hombres de la vida ferina que tenían y les enseñasen la política. Sustentando esta opinión, tomaron por principal blasón el reducir los indios a su imperio encubriendo su ambición con decir que los mandaba el sol. Y luego me dice, en el anterior fragmento de los comentarios reales, el autor entrelaza. Chicos, si me utiliza el término entrelaza, tiene que haber dos conceptos, dos realidades, ¿no? A partir del fragmento citado, ¿qué realidades yo puedo inferir, deducir? ¿Mm? ¿La historia interna y externa del incanato? No, solamente me está hablando de la historia interna, ¿no? La religión prehispánica con la cristiana, puede ser. El tono elegíaco y dramático de su estilo, acá no se observa ello. La fuente escrita y orales del autor, no hay aquí esa, no nos presenta, ¿no? Este dato en el fragmento. El relato histórico y las reflexiones filosóficas, acá no hay reflexión filosófica. Por lo tanto, la única clave cercana sería la B. ¿No? El autor entrelaza, ¿qué cosa? La religión prehispánica, el culto al sol. Los incas dominaron a los indios, ¿ah? Ojo, dominaron a los indios, dice la última parte, o bueno, todo el fragmento, los incas dominaron a los indios según el mandato del sol, según el mandato del sol, ¿ok? Es más, con este mandato encubrieron su ambición. ¿Ok? La última parte, está encubriendo con su ambición con decir que lo mandaba el sol. Ya. Chicos, esto mismo no ocurre con los españoles. ¿Qué utilizaron como excusa los españoles para invadir tierra peruana? Y en realidad todo América, ¿no? ¿Qué excusa utilizaron? Básicamente el llevar el cristianismo, ¿sí o no? Así como los incas llevaron el mandato del sol. Los españoles llevaron el mandato de Dios, del Dios cristiano. Por lo tanto, en este fragmento hay un entrelace, ¿no? Entre las dos ideas. La religión prehispánica con la cristiana. ¿Ok? La número 8. Bien, chicos, vamos llegando a la parte final. Vamos. La número 9. Sobre el costumbrismo. Sobre el costumbrismo, muchachos, vamos. Fue un movimiento literario y artístico, dice, ¿no? Indica los enunciados que corresponden a esta corriente. Ya, vamos, ayúdeme por favor. El costumbrismo se centró en la descripción de la vida cotidiana y costumbres de la capital con un tono humorístico y burlesco. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? A ver, Génesis. Claro, exacto, hija, muy bien. Verdadero, listo. Se desarrolló en el contexto de las luchas entre la aristocracia conservadora y la clase media liberal. Pues sí, ¿no? También. ¿Ok? Esto también es verdadero. ¿Ya? La aristocracia conservadora, ¿no? Los españoles, pues criollos,
que muchos de ellos no querían la independencia, perdían sus privilegios, y la clase media liberal, que sí buscaba la independencia, pues, ¿no? Que estaba a favor de la república, ¿ya? Por lo tanto, la dos también verdadera. Tres, muestra una sociedad en transición de las costumbres coloniales hacia una época independiente, también. Porque recuerden que el costumbrismo es la primera corriente de la república. ¿Ok? Ojo, que nos enseña los primeros años de la vida independiente, pues, ¿no? ¿Ok? Así que la 3 verdadera. 4. Es una literatura que busca expresar el sentimiento nacional basado en el mundo andino. Ahí está mal, pues, ¿no? ¿Ok? En el costumbrismo, chicos, no le dan importancia a las provincias, menos al mundo andino. ¿De acuerdo? Básicamente te hablan de Lima, las costumbres limeñas. Por lo tanto, la respuesta en la número 9 sería casita. ¿Ya? Casita. Ahí está. Y vamos, la número 10. Ajá, dice acá este fragmento. Niñas que leyendo aquesto mostrarán ceñudo el gesto. Sí las hay, pero de lo leído saquen el fruto debido, no las hay. Ah, mira, ve, niñas que se incomoden con lo que están leyendo, sí hay, pero que saquen la enseñanza, no hay. Está criticando, pues, ¿no? A la falta de entendimiento de las muchachas. Niñas pulidas y bellas, como el sol y las estrellas, sí hay. Bonitas sí hay, pero de tal condición que no tengan presunción, no las hay. Es decir, que no sean, pues, vanidosas, caprichosas, ¿no? No hay. ¿De acuerdo? De este poema, de este fragmento del poema a las muchachas, ¿no? ¿Qué rasgo de la literatura costumbrista se puede apreciar? Chicos, ¿está criticándose o no? Se está burlando de un pequeño sector, las jóvenes. Ya, las jóvenes pues que se preocupan más del aspecto físico, ¿no? Correcto, Génesis, muy bien, hijita. Hay una tendencia y un estilo satírico y enjuiciador. Ya, la respuesta la sé. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, chicos. Y prácticamente, pues, llegamos a la hora, ¿no? Estamos casi, casi ahí con la hora, un minutito nada más. Ya, chicos, jóvenes, vamos a llegar hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? Ok, espero que hayamos recordado, que te haya servido este recuento de la literatura peruana. Y bueno, campeones, conmigo será todo por esta clase, ¿ok? Nos quedamos aquí. Le doy pase al siguiente docente y nos vemos la próxima sesión. Chau, chau, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chau, Génesis. Chau, chau.